Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Francisco Ochoa y al doctor Alejandro Reyes Fuentes, presidente y vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Ha sido un excelente amigo mío, el doctor secretario de la Academia, el doctor Francisco Navarro, por permitirme estar aquí el día de hoy compartiendo esto con todos ustedes. Y a mi amigo y compañero, el doctor Mauricio de Silva, académico, que nos ha pedido que compartamos con ustedes, aparte esto es a raíz del representamos un buen tiempo al Colegio Americano de Cirujanos, ahora en la Academia, de la cual me siento muy orgulloso de ser miembro. Se nos ha pedido en esta ocasión hablar sobre lo que es la jubilación o el retiro del cirujano. Yo creo que aquí es muy importante definir que jubilación no es lo mismo que retiro. Especialmente jubilación es dejar de hacer lo que estamos haciendo, acostumbrados a hacer, por ejemplo, 8 horas diarias y al mismo tiempo como aquellos que trabajan en una institución, para retirarse, hacer lo mismo que hacen, pero por ejemplo en medio privado, lo que sucede por lo menos en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Yo vengo a hablar de lo que se llama el problema de envejecer, o deberíamos decir del saber envejecer. Si le preguntan a uno de nosotros, oye, ¿qué te sientes más viejo de lo que antes? Yo me siento igual, yo me siento como si tuviera 30 y la energía. Tengo maestros, y aquí tengo uno enfrente a mi derecha, uno mío, que es envidiable la energía que tiene, y lo conozco. Camina todo el día en el hospital, va y viene, sube escaleras, no le gustan los elevadores, bueno, es impresionante. Pero cuando uno verdaderamente se da cuenta del envejecer para un cirujano, pues la verdad es cuando la edad se convierte en un riesgo quirúrgico. Y si nosotros pensamos y sabemos que lo primero es el paciente, lo segundo es el paciente y lo tercero es el paciente, debemos de saber y debemos escuchar a nuestros colegas y quizá a nuestra conciencia o a nuestra familia. No hay duda, esto no representa la menor duda, que las habilidades físicas disminuyen con la edad, que por un tiempo la edad se acompaña de un incremento de la sabiduría, sin duda alguna, pero posteriormente todos sabemos que las cosas nos pueden empezar a olvidar y disminuye nuestra capacidad mental. La evidencia sugiere que con el aumento de la edad de un cirujano deriva en un mayor riesgo, y un mayor riesgo vamos a hablar quirúrgico, estamos hablando nosotros los cirujanos. Por ejemplo, un maestro del hospital de Midwest University nunca progresó sus habilidades para llevar a cabo cirugía laparoscópica. Conozco maestros míos así, maestros míos que desgraciadamente fallecieron, que nunca pudieron aprender el manejo de cirugía laparoscópica. Y son de los grandes cambios que nosotros hemos tenido del siglo, vamos a decir, del siglo XX al siglo XXI. Son los cirujanos, cuando empezamos nunca hubo cirugía laparoscópica, y en este país empezó en 1989, 1990, en algunas instituciones con Leopoldo Gutiérrez, que es académico también, y en nuestro hospital, en el Hospital ABC, con muchos de nosotros. Cronológicamente, lo que sucede con cualquier hombre a cualquier edad, y no estamos hablando de un cirujano, es que hay una disminución y puede desaparecer la fuerza, número 1. Número 2, la agudeza visual. Número 3, las destrezas, nos hacemos ligeramente más torpes. Y número 4, ese acúmulo de conocimientos, pues empieza a disminuir y se nos empiezan a olvidar las cosas. O sea, el declive, sin lugar a dudas, es gradual, no es de hoy a mañana. Por ejemplo, Greenfield, todos conocemos lo que es, quiénes fue Greenfield y Proctor, decían que hay un daño mecánico en ciertas estructuras celulares, las cuales sí se reparan, pero se paran en forma imperfecta. Nos han dicho, oye, que tú has dejado de producir hormonas, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los hombres. No. Quizás seguimos produciendo la misma cantidad de hormonas, pero quizás no son de la calidad que solíamos producirla. Y esto disminuye nuestras capacidades. Claro, nuestros conocimientos y experiencias sin duda son duraderos, y de verdad nos llegan y nos preguntan, y a los grandes maestros les seguimos preguntando. Estoy seguro que pasaron por lo que nosotros pasamos. Hay una disminución de la fuerza hasta en un 25% después de los 65 años de edad, nos guste o no. A todos aquellos que tenemos más de 55 años de edad, se dice que requerimos un 100% más de iluminación. ¿Cierto? De repente empezamos a usar lentes que no usábamos, de repente necesitamos más luz de la que solíamos necesitar. El que diga que no, ese es garbanzo de libra. Por ejemplo, Trunki decía que se hicieron una serie de pruebas de microcog que se medían la tensión, la reactividad,
la capacidad de retención numérica, la memoria verbal, el razonamiento, el cálculo mental, una serie de cosas, y esto está publicado por el Colegio Americano de Cirujanos. Y resultó que después de los 75 años se disminuye en 25% todos los siguientes resultados. El declive se acelera después de los 60 años sin lugar a duda. ¿Sí? Sin lugar a dudas se acelera. Las pruebas subespecíficas para las mediciones de competencia y habilidades de cirujanos han sido verdaderamente demostrativas en muchos artículos publicados. Estas muchas veces no han demostrado que los resultados de las pruebas subespecíficas correlacionan de forma específica con el desempeño. ¿Por qué se ha pasado esto? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la habilidad motora, sin lugar a duda. Vamos, no tenemos los mismos reflejos que tienen nuestros hijos que tienen entre 15, 20 y 25 años. No podemos manejar un avión, si algunos que fueron pilotos les gustaba manejar, que cuando lo manejaban a los 25 años, ni subirse un coche de carreras de Fórmula 1, de lo que ustedes quieran, y correr a las mismas velocidades. La alteración de juicio disminuye también la habilidad de la capacidad intelectual, y hay cambios degenerativos en el sistema nervioso. En edades por arriba de 70 años se ha demostrado que disminuyen los estándares de su práctica, el nivel de energía, la capacidad física y muchas veces el nivel por intereses económicos. Por eso decía mi compañero Agustín Echegaray que llega un momento en que una de las cosas que más nos preocupan cuando estamos en edad de estarle en serio duro y no para no bajar la guardia, nos preocupa el factor económico, nos preocupa el factor con qué me voy a retirar y qué voy a vivir después. Llega un momento después de los 70 años que lo que hiciste, lo hiciste y ya no te preocupa tanto. Y no a los 70, quizá a los 75. Y no hay duda que disminuye la capacidad cognitiva. No tenemos la misma capacidad cognitiva cuando estudiamos medicina. Se presenta un aumento en la necesidad de dormir. Tenemos que dormir un poquito más. ¿Y qué creen? Pasamos unas noches de repente del diablo porque nada más caemos en insomnios. Pensamos que con 5 horas, 6 horas es suficiente y después se andan durmiendo a todos lados. Obviamente se nos disminuye nuestra capacidad y nos toma más tiempo recuperarse. Y a las pruebas me remito. No se recuperan lo mismo los de los 25 años después de una juerga que nos recuperamos nosotros, nos tardamos más. Hay una disminución y un retraso en el aprendizaje sin lugar a dudas. Nos cuesta más trabajo recordar. La poder de concentración que teníamos antes hacia las cosas es un poquito más difícil y somos un poquito más lentos. No puede ser esto. ¿Qué mantiene un cirujano de edad avanzada? Sin lugar a dudas. El conocimiento. No hay duda. La experiencia. La reputación. Y entiéndase bien, los socios. Los socios nos mantienen en muchas ocasiones. Hoy en día, los grandes próceres de medicina que muchos están retratados aquí eran una práctica totalmente individual. Hoy en día no podemos hacer prácticas individuales, tenemos que tener socios. Se revisaron aproximadamente 245 análisis en un gran metaanálisis, pero todos esos se revisaron, solo hubo 59 artículos útiles. Sí, eran no nada más cirujanos, todo tipo de médicos. 52% decían, de todos los encuestados que sentían que la gente ya de edad avanzada tenía una disminución en su capacidad y en su calidad de atención médica. Pero el 7% decía que era mucho mejor que la que solían tener. Por ejemplo, ¿por qué el cirujano decían que es el último en enterarse? Por el carácter de los cirujanos, que debe retirarse. Primero, por falta de autoestima. 2, miedo a la muerte. Tenemos miedo a que si nos paramos nos vamos a morir muy rápido. No te retires, no te vas a morir así. Y muy importante, la resistencia al cambio. ¿Qué pasó con los hospitales? ¿Qué empezó a suceder con los hospitales? Empezaron a sentir obligación para vigilar que los médicos que trabajaban en esas instituciones fueran verdaderamente competentes, fueran lo que salían a ser. Entonces, lo ideal es la evaluación a todo mundo, no nada más a los cirujanos de edad de los 50, de los 60, de los 70, sino también a los de los 30 y los 40, evaluaciones para valorar en forma evidente qué capacidades estaban teniendo y sus capacidades se habían visto disminuidas. Créanme que hay gente que se ven aumentadas y los conozco. Es muy importante subrayar que el error no es igual a la incompetencia, porque quiero ver quién tira la primera piedra. Por ahí muchos de mis maestros decían, el que no se equivoca, el que nunca tiene complicaciones, es el que no opera. Se encontraron en el Colegio Americano de Cirujanos y en 1993 se solicitó llevar a cabo recomendaciones para poder seguir credencializando a los cirujanos mayores.
¿Qué creen que sucedió? Se vino una serie de demandas porque dijeron que se estaban discriminando a los cirujanos y a los médicos por la edad. Y esto ha hecho imposible, por lo menos en Estados Unidos, si nos comparamos con ellos, los retiros forzados por la edad. Sin embargo, en países del primer mundo como es Canadá, como es Inglaterra, como es España, como son los alemanes, normalmente a los 65 años deben de retirar los cirujanos, pero se les permite seguir su práctica hasta los 70 en práctica privada. Y créanme que les va de maravilla, mejor que como estaban sobre todo los países que tienen la medicina socializada. El Colegio Americano llevó a cabo un cuestionario en 2.132 miembros retirados. Y dice, bueno, ¿cuáles fueron las razones para su retiro? Desgraciadamente, la mayor fue la experiencia adversa a lo que llamas malpractice, que es la mala práctica. Para que nos entendamos, cuando empezaron a tener un poquito más de demandas. 2, la edad. 3, pues yo ya quería retirarme, ya estaba yo cansado. Y por último, el miedo a perder las habilidades. Decían, ahorita que estoy perfecto es cuando me quiero retirar. Bueno, ¿y qué pensaron los cirujanos cuando se retiraron? Bueno, y vamos a preguntarles a los que se retiraron cómo se sintieron. Pues 47 decían que tan bueno como lo esperaba. 42 mejor de lo que yo esperaba. 9% peor de lo esperado. Oye, pero ¿por qué peor? ¿Por qué te fue peor? Pues por mala salud, porque mis ingresos disminuyeron, por lo menos 36% menos de lo que yo solía tener, porque no tenía yo nada que hacer. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y explicarles algo. Yo creo que el retiro, la jubilación, no el retiro, la jubilación del cirujano debe ser un proyecto en nuestras vidas. Ustedes cuando iniciaron medicina y tuvieron el proyecto de decir, yo quiero ser cirujano. Cirujano general, cirujano ortopedista, cirujano oftalmólogo, cirujano otorrino. Yo quiero ser, es mi proyecto. Mi proyecto era lograr a como diera lugar la residencia. Posterior a esto, quiero trabajar en un centro, que para mí sea un centro verdaderamente que me dé la satisfacción, primero como hombre y después como cirujano. Y por favor, cuando digo como hombre también quiero decir como mujer, porque aquí veo a la doctora, no se me malinterprete. Cuando crecemos en la vida, nuestro proyecto es ser reconocidos primero en nuestro medio, luego a nivel institucional y luego a nivel de todo nuestro gremio a lo que nosotros dedicamos, los otorrinos dentro de los otorrinos, ortopedistas dentro de los ortopedistas, etc. No pasar desapercibidos como el cualquiera. Es un proyecto de vida. El proyecto de decir, mis hijos van a ir aquí, quiero hacer esto con ellos, quiero tener experiencias con mi esposa. Todo es un proyecto de vida que se hace no solo sino acompañado. Pues dentro de estos proyectos de vida, que así lo resumo yo, tiene que estar el de decidir jubilarse primero y retirarse después. Señores, tengo maestros míos que han trabajado, vamos, no como negros, y perdón la expresión, sino como lo que les sigue. ¿Sí? El mejor retiro es el planeado. Desgraciadamente he tenido maestros míos, muy queridos, directores de mi hospital en mucho tiempo, que cuando se jubilan y se retiran, llevan una vida de infierno, porque nunca planearon el retirarse. Vamos, los hemos encontrado viviendo en cuartos de azotea. $55% fallaron sus planes financieros y 9% sus hobbies. Los cirujanos a los 70 años de edad tienen la misma expectativa que los otros individuos, los abogados y los arquitectos, sin embargo trabajan 7 años más. O sea que, si vivimos 80, son 5 menos años que el resto de la gente. Su retiro en lugar de ser 8 años es de 3. Y me duele decirlo, Me duele decirlo. Pero yo siento que solo el vino y los quesos mejoran con la edad, y algunos. Otros ni con la edad. En muchos aspectos, siento que ser cirujano es un privilegio. Nosotros somos cirujanos, somos privilegiados. Vivimos en un país de privilegiados y estamos hoy en un recinto de privilegiados. Muchas gracias. La edad se convierte en un riesgo quirúrgico. Y si nosotros pensamos y sabemos
que lo primero es el paciente, lo segundo es el paciente y lo tercero es el paciente, debemos de saber y debemos escuchar a nuestros colegas y quizá a nuestra conciencia o a nuestra familia. No hay duda, esto no representa la menor duda, que las habilidades físicas disminuyen con la edad. Nosotros, oye, ¿qué te sientes más viejo de lo que antes? Yo me siento igual, yo me siento como si tuviera 30 y la energía. Tengo maestros, y aquí tengo uno enfrente a mi derecha, uno mío, que es envidiable la energía que tiene, y lo conozco, camina todo el día en el hospital, va y viene, sube escaleras, no le gustan los elevadores, bueno, es impresionante. Pero cuando uno verdaderamente se da cuenta del envejecer para un cirujano, pues la verdad es cuando especialmente jubilación es dejar de hacer lo que estamos haciendo, acostumbrados a hacer, por ejemplo, 8 horas diarias y al mismo tiempo como aquellos que trabajan en una institución, para retirarse, hacer lo mismo que hacen, pero por ejemplo en medio privado, lo que sucede por lo menos en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Yo vengo a hablar de lo que se llama el problema de envejecer, o deberíamos decir del saber envejecer. Si le preguntan a uno de los, esto es, a raíz del, representamos un buen tiempo al Colegio Americano de Cirujanos, ahora en la academia, de la cual me siento muy orgulloso de ser miembro. Se nos ha pedido en esta ocasión hablar sobre lo que es la jubilación o el retiro del cirujano. Yo creo que aquí es muy importante definir que jubilación no es lo mismo que retiro. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer al doctor Francisco Ochoa y al doctor Alejandro Reyes Fuentes, presidente y vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Ha sido un excelente amigo mío, el doctor secretario de la Academia, el doctor Francisco Navarro, por permitirme estar aquí el día de hoy compartiendo esto con todos ustedes. Y a mi amigo y compañero, el doctor Mauricio de Silva, académico, que nos ha pedido que compartamos con ustedes, aparte